La declaración arrogante burlona cargada de sarcasmo cruel, desdén absoluto, menosprecio total. Clasismo descarado resonó estruendosamente a través del espacio elegante, sofisticado, exclusivo de salón de baile impresionante de Hotel Four Seasons, Ciudad de México, establecimiento prestigioso de 5 estrellas ubicado estratégicamente en Paseo de la Reforma número 500, zona ultra exclusiva. Cara de Cuauhtémoc durante gala benéfica anual. Noche de filantropía y cultura. Evento exclusivo, organizado por Fundación Cultural Empresarial, reuniendo aproximadamente 300 invitados ultra ricos, empresarios multimillonarios, ejecutivos corporativos, herederos de fortunas familiares sustanciales, celebridades reconocidas, políticos de alto nivel, diplomáticos internacionales, coleccionistas serios de arte, para recaudar fondos significativos para orquestas sinfónicas, para conservatorios de música, para programas educativos musicales con boletos individuales costando 50,000 pesos por persona, mesas VIP reservadas costando 500,000 a 1,000,000 de pesos. Si logras tomar este violín Stradivarius auténtico, genuino, certificado, valuado profesionalmente, conservadoramente en 25 millones de pesos mexicanos, equivalente a 3 millones de dólares americanos, violín histórico legendario, que perteneció personalmente durante décadas a virtuoso legendario mundialmente famoso Jascha Heifetz, considerado ampliamente uno de más grandes violinistas del siglo XX. Si logras sostener este instrumento extraordinario, invaluable en manos, tocar, interpretar, ejecutar apropiadamente, correctamente, técnicamente, impecablemente cualquier pieza clásica compleja, sofisticada, demandante de Niccolò Paganini, de Johannes Brahms, de Piotr Ilich Tchaikovsky, con técnica violinística apropiada, profesional, con interpretación musical apropiada, madura, con musicalidad genuina, sin desastres catastróficos, sin errores técnicos embarazosos, sin masacrar completamente, composición clásica. Entonces te prometo solemnemente, juro formalmente, públicamente, frente a todos 300 invitados distinguidos presentes aquí esta noche, que me caso contigo legalmente, formalmente, aquí mismo esta noche, inmediatamente firmo contrato matrimonial ante notario público presente, te hago mi esposa legal, legítima, con todos derechos legales patrimoniales correspondientes, aunque obviamente, claramente, evidentemente para absolutamente todos presentes eres mujer pobre, sin educación universitaria formal, sin refinamiento cultural, sin sofisticación social, vestida en ropa barata, horrible, fea, que probablemente compraste en tianguis popular de segunda mano o en liquidación de Liverpool, que probablemente nunca has sostenido violín apropiadamente en vida entera, mucho menos violín Stradivarius de 3 siglos valuado en 25 millones. Entonces promesa es completamente segura, sin absolutamente ningún riesgo real para mí, porque jamás, nunca, en eternidad ni en 1000 años lograrás tocar violín apropiadamente profesionalmente. Entonces promesa es puramente simbólica, retórica, diseñada específicamente, intencionalmente, para demostrar públicamente, dramáticamente, espectacularmente, punto fundamental importante, de que mujeres pobres de tu clase social baja, tu nivel socioeconómico inferior, no tienen absolutamente ninguna cultura, ningún refinamiento, ninguna sofisticación, ninguna capacidad intelectual artística necesaria para apreciar, mucho menos para interpretar, ejecutar, crear música clásica sofisticada, compleja, de alto nivel. Entonces, cuando fracases patéticamente, miserablemente, vergonzosamente, confirmando mi evaluación correcta, precisa, todos 300 invitados distinguidos presentes, veremos demostrado claramente, validado completamente, que personas pobres sin educación formal universitaria no sirven absolutamente para nada cultural, artístico, excepto para trabajos manuales básicos, simples, no calificados. Las palabras salieron venenosas, crueles, deliberadamente hirientes, calculadas, diseñadas específicamente, intencionalmente, meticulosamente, para humillar públicamente, espectacularmente, degradar dignidad humana básica, fundamental, de boca arrogante, prepotente, de ingeniero Patricio Santillán Montes de Oca, hombre extremadamente arrogante, prepotente, insoportable, desagradable, narcisista, clasista, de 48 años cumplidos, empresario exitoso, próspero, heredero de fortuna familiar masiva, sustancial, dueño orgulloso de colección privada extraordinaria, impresionante, de instrumentos musicales antiguos, históricos, valiosos, valuada profesionalmente en aproximadamente 200 millones de pesos, incluyendo 3 violines Stradivarius, 2 violonchelos Montagnana, viola Guarneri del Jesús, más docenas de instrumentos históricos menores, con patrimonio neto personal total estimado conservadoramente de aproximadamente 1.500 millones de pesos, quien había desarrollado, cultivado durante vida entera, completamente privilegiada, mimada, actitud profundamente arraigada y movible de superioridad clasista absoluta, total, despreciando consistentemente, rutinariamente, personas de clase baja, de clase trabajadora, considerándolas fundamentalmente inferiores, subhumanas, indignas de respeto básico, de dignidad fundamental, de consideración humana elemental.
Era noche elegante, sofisticada, glamorosa de sábado de noviembre de 2025, específicamente sábado 29 de noviembre, aproximadamente 10:37 p.m. exactamente, según múltiples relojes elegantes Rolex Patek Philippe, visibles en muñecas de invitados ricos en salón de baile sofisticado durante gala benéfica exclusiva prestigiosa que había comenzado puntualmente a las 8 p.m. con cóctel de bienvenida elegante Champagne Dom Perignon, Moët Chandon servido generosamente, seguido por cena formal sentada de 5 tiempos exquisitos preparada meticulosamente por chef ejecutivo con estrella Michelin. Jean-Pierre Dubois, incluyendo ostras frescas importadas de Bretaña, Francia, foie gras de pato, langosta de Maine, filete de res wagyu japonés. A 5 postre de soufflé de Grand Marnier, cada tiempo parer cuidadosamente con vinos finos extraordinarios de Burdeos, Borgoña. Toscana, seguida por su vasta, silenciosa, sofisticada de arte contemporáneo mexicano. Obras de Rufino Tamayo, Diego Rivera, Frida Kahlo, recaudando aproximadamente 15 millones de pesos, seguida por presentación musical elegante de cuarteto de cuerdas profesional distinguido, cuarteto latinoamericano tocando Beethoven, Shostakovich, seguida por baile social animado con música en vivo de orquesta profesional de 15 músicos, ambiente completo de riqueza ostentosa, extrema de lujo absoluto de clase alta mexicana, celebrando privilegio, exhibiendo riqueza sin conciencia aparente, sin empatía visible hacia mayoría aplastante de mexicanos batallando económicamente diariamente. Salón de baile impresionante, majestuoso, espectacular de Four Seasons, Ciudad de México. Era espacio arquitectónico extraordinario, diseñado meticulosamente, cuidadosamente por firma arquitectónica internacional reconocida Gensler, con interiores por diseñadora mexicana famosa Patricia Urquiola. Tecos altísimos dramáticos de 8 metros con molduras decorativas elaboradas, doradas aplicadas con pan de oro auténtico de 24 quilates, candelabros masivos impresionantes de cristal Baccarat vintage francés, cada uno compuesto de aproximadamente 500 cristales individuales tallados a mano, cada candelabro valuado individualmente en aproximadamente 3 a 4 millones de pesos. Paredes elegantes cubiertas completamente en paneles de seda italiana importada color marfil pálido con textura sutil, pisos extensos de mármol Calacata italiano blanco, con vetas grises importado directamente de canteras históricas de Carrara, mesas redondas, elegantes, espaciadas generosamente para 10 personas cada una, cubiertas con manteles de lino francés blanco inmaculado de Yves Delorme, con centros de mesa elaborados espectaculares de orquídeas Phalaenopsis exóticas importadas de Tailandia, arregladas artísticamente por floristería exclusiva Matsumoto, cada centro costando aproximadamente 15.000 pesos, con cristalería fina delicada de Baccarat, con cubiertos elegantes de plata Sterling de Christofle, con sillas elegantes estilo Luis XVI tapizadas lujosamente en terciopelo azul rey importado, escenario elevado, profesional con cortinas pesadas de terciopelo rojo italiano donde cuarteto de cuerdas profesional había tocado previamente, sistema de sonido profesional discreto, voz e iluminación ambiental sofisticada LED programable, ajustada precisamente para crear atmósfera elegante romántica, ambiente diseñado específicamente exclusivamente para clientela ultra rica, extremadamente exigente, acostumbrada habitualmente a lujos extremos extraordinarios, dispuesta a pagar precios astronómicos absurdos para eventos exclusivos, para experiencias únicas, para demostrar ostentosamente estatus social elevado, para networking con otros ultra ricos. En centro exacto de salón, sobre pedestal especial elegante de mármol negro iluminado dramáticamente espectacularmente con spotlight direccional profesional LED de temperatura color ajustada precisamente, estaba exhibido reverentemente violín extraordinario, histórico, legendario, invaluable, Stradivarius auténtico, genuino, certificado, fabricado meticulosamente a mano en año 115 por Antonio Stradivari, legendario luthier italiano maestro, considerado universalmente como mejor fabricante de violines en historia de humanidad, en taller histórico, en Cremona, Italia, durante periodo dorado absoluto de producción, cuando Stradivari, entonces en sus 70 años de edad, estaba creando instrumentos considerados hasta hoy, 3 siglos después, como mejores violines, más perfectos, más hermosos jamás fabricados por humanidad, instrumentos cuya calidad sonora extraordinaria nunca ha sido igualada, superada por ningún luthier moderno, a pesar de siglos de intentos de análisis científicos exhaustivos de tecnología avanzada. Instrumento específico exhibido esa noche había pertenecido históricamente, documentadamente durante años 20, 30, 40 a violinista virtuoso legendario mundialmente famoso Yasha Heifetz, nacido en Rusia en 1900, considerado ampliamente universalmente como uno de más grandes, probablemente el más grande violinista del siglo XX entero, quien había tocado, usado, amado ese Stradivarius específico durante décadas de carrera extraordinaria, grabando con él múltiples grabaciones legendarias todavía consideradas definitivas. Instrumento valuado profesionalmente, conservadoramente por expertos de casas de subastas Sotheby's, Christie's, en aproximadamente 25 millones de pesos mexicanos, equivalente a 3 millones de dólares americanos, aunque valor real, emocional, histórico, artístico era literalmente incalculable, invaluable.
instrumento que formaba parte de colección privada extraordinaria de Patricio, quien lo había adquirido comprado en subasta prestigiosa Sotheby's en Nueva York en 2020 por precio récord de $2.8 millones más comisiones fees, totalizando aproximadamente $3.2 millones, exhibiéndolo esa noche como pieza central showpiece de gala benéfica para impresionar invitados, para demostrar ostentosamente riqueza extrema, para establecer, validar, confirmar superioridad cultural supuesta sobre otros coleccionistas ricos presentes. Aproximadamente 300 invitados ultra ricos estaban presentes, distribuidos a través de salón enorme ese sábado noche elegante, hombres vestidos impecablemente formalmente en smoking de diseñador italiano, Armani Giorgio, Armani Hugo Boss, Hermenegildo Zegna, con camisas blancas almidonadas inmaculadas, con corbatines moños negros perfectamente anudados, con gemelos de oro platino, con relojes suizos caros, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet en muñecas, mujeres vestidas extravagantemente, espectacularmente en vestidos de gala de diseñador exclusivo, Chanel, Dior, Valentino, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, con precios oscilando entre 30 a 100 mil pesos, usando joyería costosa, ostentosa, collares elaborados de diamantes Cartier, Tiffany, aretes colgantes de esmeraldas colombianas, pulseras pesadas de oro de 18 quilates, anillos de compromiso de 5 a 10 quilates, cabello peinado profesionalmente elaboradamente por estilistas caros de salones exclusivos, maquillaje aplicado profesionalmente por maquillistas certificados, todos bebiendo generosamente champagne francés caro, Dom Perignon Cristal Krug de 3 a 5 mil pesos botella, comiendo delicadamente petit fours gourmet preparados artesanalmente por repostero francés, conversando animadamente, ruidosamente sobre múltiples temas, negocios recientes, adquisiciones corporativas millonarias, inversiones en capital privado, viajes internacionales recientes a Europa, a Medio Oriente, a Asia, propiedades vacacionales en Aspen, Colorado, en Miami Beach, en Punta Mita, automóviles de lujo, nuevos Ferrari, Lamborghini, McLaren, yates privados, jets privados, membresías en clubs de golf exclusivos, próximas vacaciones planeadas a Maldivas, a Seychelles, a Bora Bora. Ambiente saturado completamente de riqueza extrema, ostentosa, de privilegio absoluto, de lujo excesivo, de desconexión completa, total, de realidad económica difícil, de mayoría aplastante de mexicanos batallando diariamente para sobrevivir. Persona quien era target objetivo específico, deliberado, de desafío cruel, arrogante, de propuesta ridícula, absurda, de matrimonio diseñada calculadamente, maliciosamente, de Patricio, quien había asistido voluntariamente a gala benéfica exclusiva prestigiosa, no como invitada pagante adinerada pagando boleto caro de 50 mil pesos, sino como voluntaria no remunerada, trabajando gratuitamente sin compensación monetaria, ayudando generosamente, organización benéfica, coordinando logística compleja, verificando meticulosamente lista extensa de invitados VIP, asegurando que todos llegaban apropiadamente, dirigiendo cortésmente invitados confundidos a mesas asignadas correctas, ayudando a resolver problemas logísticos menores que surgían inevitablemente durante evento grande, complejo, trabajo importante necesario que organizadores de gala benéfica frecuentemente, rutinariamente solicitaban, reclutaban de voluntarios dedicados de organizaciones sin fines de lucro asociadas, colaboradoras, para reducir significativamente costos operacionales, para maximizar porcentaje de fondos recaudados que iban directamente a programas benéficos en lugar de gastos administrativos operacionales, quien estaba vestida modestamente, humildemente, apropiadamente en vestido simple, sencillo, económico, negro de poliéster sin marca, comprado prudentemente en tienda departamental Liverpool durante liquidación de fin de temporada por 500 pesos, zapatos negros planos sencillos, económicos sin marca de imitación, cuero sintético comprados en Coppel por 300 pesos, collar simple modesto de perlas falsas de plástico comprado en Mercado Popular por 50 pesos, sin absolutamente ninguna joyería costosa, auténtica, sin diamantes, sin oro, sin esmeraldas, sin maquillaje elaborado profesional, solamente maquillaje básico mínimo natural apropiado aplicado personalmente en casa, cabello castaño oscuro natural recogido simple funcionalmente prácticamente en chongo, básico usando banda elástica simple de 5 pesos, apariencia completa total general que comunicaba claramente, inequívocamente, inmediatamente a observadores superficiales, mujer de clase media baja, clase trabajadora modesta, trabajando voluntariamente como ayudante sin recursos económicos significativos para vestir ostentosamente, lujosamente, contrastando dramáticamente, chocantemente con vestidos de gala elaborados caros de 30 a 100 mil pesos que otras mujeres invitadas adineradas usaban, lucían orgullosamente. Era precisamente exactamente maestra Gabriela Ramírez Soto, mujer genuinamente humilde, extremadamente inteligente, extraordinariamente talentosa, artísticamente de 40 años cumplidos, quien trabajaba profesionalmente durante día como profesora asociada de violín en Conservatorio Nacional de Música de México,
enseñando pacientemente dedicadamente estudiantes principiantes intermedios desde niveles básicos elementales hasta niveles avanzados, preprofesionales ganando salario modesto respetable pero limitado de 25.000 pesos mensuales, antes de impuestos deducciones, salario típico de profesores universitarios de conservatorios públicos en México, suficiente para vivir modestamente cómodamente pero definitivamente insuficiente para lujos, para vestidos caros, para joyería ostentosa, quien voluntariaba generosamente, regularmente, consistentemente su tiempo libre limitado valioso en eventos culturales benéficos múltiples, durante año por amor genuino profundo a música clásica, por deseo sincero de contribuir positivamente a comunidad cultural musical de Ciudad de México, por valores personales de servicio, de generosidad, de contribución a bien común, sin esperar reconocimiento público, sin esperar compensación, sin esperar gratitud excesiva. Patricio había estado conversando animadamente, presuntuosamente, ostentosamente, ruidosamente durante hora completa previa con círculo cerrado de aproximadamente 10 empresarios multimillonarios exitosos, prósperos, amigos cercanos, colegas empresariales, socios de negocios, presumiendo elaboradamente, detalladamente, vanidosamente sobre múltiples temas diseñados específicamente para impresionar, para establecer dominio social, sobre colección privada extraordinaria de instrumentos musicales antiguos históricos que poseía orgullosamente, sobre violín Stradivarius específico de 25 millones exhibido esa noche, sobre historia fascinante de adquisición dramática en subasta Sotheby's, compitiendo agresivamente contra coleccionistas millonarios de Japón, de China, eventualmente ganando con oferta final de 2.8 millones más comisiones sobre otros instrumentos valiosos en colección, incluyendo segundo Stradivarius de 174 valuado en 20 millones, violonchelo Montagnana de 170 valuado en 15 millones, viola Guarneri del Jesús de 175 valuada en 12 millones, sobre inversiones estratégicas inteligentes en instrumentos antiguos como activos apreciables que habían aumentado valor dramáticamente durante décadas, sobre adquisición reciente exitosa de empresa competidora en sector tecnológico por 200 millones, sobre expansión internacional agresiva de negocios a Colombia, a Perú, a Chile, sobre yate nuevo lujoso de 20 metros recién comprado en Miami Beach por $2 millones, sobre jet privado Cessna Citation compartido con 3 socios, sobre membresía exclusiva en Club de Golf Chapultepec, con cuota de ingreso de $1.000.000, sobre residencia recién adquirida en Bosques de las Lomas valuada en 40 millones, sobre villa vacacional en Punta Mita, sobre próximo viaje planeado a Dubái, a Mónaco. Conversación completa diseñada calculadamente para impresionar, para establecer jerarquía social, para validar superioridad, para confirmar estatus de alfa male dominante en grupo. Cuando había notado, visto, observado maestra Gabriela trabajando discretamente, silenciosamente, humildemente como voluntaria no remunerada, coordinando logística, limpiando discretamente mesas, recogiendo servilletas usadas, vasos vacíos cerca de área donde él estaba conversando, presumiendo. Visión súbita de mujer modestamente vestida, pobremente vestida según su evaluación superficial clasista, trabajando humildemente como voluntaria en evento exclusivo de ultra ricos, había generado instantáneamente en mente retorcida, cruel, narcisista de Patricio, idea perversa, maliciosa de entretenimiento social fascinante, divertido, para impresionar espectacularmente amigos empresarios presentes, para humillar públicamente, dramáticamente persona vulnerable inocente, para confirmar, validar, demostrar visión clasista prejuiciada de mundo, para probar supuestamente mediante experimento social cruel que personas de clase baja, clase trabajadora no tenían absolutamente ninguna capacidad, ningún refinamiento, ninguna sofisticación necesaria para apreciar, crear, interpretar arte de alta cultura, música clásica sofisticada, compleja. Había caminado entonces dramáticamente, teatralmente hacia donde Gabriela estaba trabajando discretamente, había alzado voz deliberadamente, intencionalmente alta, casi gritando para que absolutamente todos 300 invitados distribuidos a través de salón enorme escucharan claramente, había proclamado, declarado, gritado literalmente: atención. Por favor, damas, caballeros distinguidos todos presentes, tengo entretenimiento extraordinario, fascinante, divertido para ustedes. Experimento social revelador, interesante, que demostrará punto importante sobre cultura, sobre clase social, sobre capacidades artísticas. Había señalado entonces despectivamente, despreciativamente, con dedo acusador hacia Gabriela, quien había quedado paralizada, sorprendida, confundida, mortificada. Había pronunciado, declarado, desafío arrogante, cruel, citado extensamente, detalladamente al inicio absoluto de narrativa sobre: si tocas violín Stradivarius apropiadamente, me caso contigo legalmente. Propuesta ridícula, absurda, ofensiva, diseñada específica, única, exclusivamente para humillar públicamente, espectacularmente, para demostrar mediante humillación pública supuesta inferioridad cultural innata de personas de clase baja trabajadora. Salón completo enorme había quedado gradual, progresivamente, incómodamente silencioso mientras Patricio pronunciaba, proclamaba, gritaba, desafío cruel, extenso, detallado, elaborado. Aproximadamente 200 de 300 invitados distribuidos a través de salón habían comenzado a prestar atención creciente, girando cabezas hacia fuente de conmoción.
observando escena desarrollándose con mezcla compleja de curiosidad morbosa, fascinación incómoda, disgusto moral evidente en expresiones faciales de algunos, desaprobación silenciosa, pero nadie, absolutamente nadie, ni una sola persona de 200 observando había intervenido verbalmente, públicamente, abiertamente para defender Gabriela, para confrontar directamente a Patricio sobre comportamiento completamente inapropiado, cruel, ofensivo, para detener humillación pública, progresando porque mayoría significativa de invitados ultra ricos compartía al menos parcialmente visión clasista prejuiciada de Patricio. Habían sido socializados similarmente en ambientes de privilegio extremo donde menospreciar personas de clase baja era normalizado, aceptado, rutinario, porque no querían arriesgar complicar relaciones sociales valiosas, relaciones de negocios lucrativas con Patricio, quien era cliente corporativo importante, socio estratégico valioso para múltiples empresas, compañías representadas en Salón, quien controlaba e influenciaba decisiones de inversión de cientos de millones, quien podría fácilmente castigar económicamente mediante cancelación de contratos cualquier persona que lo confrontara públicamente, lo humillara, lo criticara abiertamente. Lo que absolutamente nadie, ninguna persona, ni una sola alma en Salón completo ese sábado noche elegante, sabía, sospechaba, anticipaba, imaginaba ni remotamente consideraba posible, incluyendo específicamente crítico, Patricio arrogante, cruel, quien estaba humillando públicamente, espectacularmente, más absolutamente, todos 300 invitados, ultra ricos testigos presentes, observando, pasivamente era que maestra Gabriela Ramírez Soto no era simplemente ni remotamente voluntaria, modesta, humilde, profesora básica de estudiantes principiantes, como apariencia externa, modesta, vestido, simple, económico, posición laboral, aparentemente humilde, de profesora de conservatorio, público sugerían superficialmente, si no era violinista clásica de concierto, extraordinariamente talentosa, excepcionalmente dotada, naturalmente con entrenamiento formal extensivo, riguroso, quien había estudiado intensivamente, rigurosamente durante años adolescencia, en Conservatorio Nacional de México, institución prestigiosa, respetada bajo tutela de maestros distinguidos, reconocidos más posteriormente, crítico durante juventud, en Curtis Institute of Music, en Filadelfia, Pensilvania, una de escuelas de música más prestigiosas, selectivas, exclusivas, élite del mundo entero, comparable directamente a Juilliard School, Royal Academy, conservatorios legendarios, institución que aceptaba, rechazaba dramáticamente solamente aproximadamente 3% de aplicantes anuales, aproximadamente 30 estudiantes aceptados de 1000 aplicantes, haciendo admisión más competitiva selectiva que Harvard, que Stanford, institución, donde solamente estudiantes más talentosos, brillantes, prometedores del mundo entero, eran admitidos, aceptados, quien había estudiado personalmente directamente durante 4 años completos con maestros pedagogos legendarios mundialmente famosos, incluyendo Aaron Rosand, violinista virtuoso, pedagogo respetado, reverenciado, quien había enseñado, formado docenas de solistas internacionales exitosos, incluyendo también Jaime Laredo, Ida Cabafián, violinistas famosos, quien había ganado, triunfado durante juventud, 20 años, múltiples competencias internacionales prestigiosas de violín, incluyendo crítico extraordinario, segundo lugar histórico memorable en competencia internacional de violín Tchaikovsky en Moscú, Rusia, en año 2006, una de competencias más prestigiosas, competitivas, difíciles, exigentes del mundo entero, junto con Reina Elizabeth en Bruselas, junto con Paganini en Génova, consideradas colectivamente 3 grandes de competencias violinísticas mundiales, colocación de segundo lugar entre literalmente cientos de competidores jóvenes extraordinariamente talentosos de decenas de países, que prácticamente garantizaba, aseguraba carrera internacional exitosa, próspera, como solista reconocida mundialmente, quien había tenido, disfrutado durante años 90, finales más años 2000, principios, carrera distinguida, exitosa, próspera, como concertista solista profesional, tocando regularmente, frecuentemente como solista invitada con orquestas sinfónicas importantes, prestigiosas, incluyendo Orquesta Sinfónica Nacional de México, Orquesta Filarmónica de la UNAM, Orquesta Sinfónica de Minería, más orquestas regionales de Guadalajara, Monterrey, Puebla, interpretando, ejecutando conciertos violinísticos clásicos famosos de Mozart, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Tchaikovsky, Sibelius, más dando recitales exitosos aclamados de violín solo en salas de concierto prestigiosas importantes de México, incluyendo Palacio de Bellas Artes, Sala Nezahualcóyotl,
Auditorio Nacional más en teatros importantes de ciudades regionales construyendo, desarrollando, cultivando reputación sólida, respetada como una de violinistas clásicas más destacadas, talentosas, respetadas, admiradas de México de su generación antes de que circunstancias económicas, familiares difíciles, devastadoras, la forzaran, obligaran tomar decisión dolorosa, difícil de pausar, suspender indefinidamente carrera internacional como solista para tomar, aceptar posición estable, segura, modestamente remunerada pero predecible de profesora titular en Conservatorio Nacional para proporcionar generar seguridad económica predecible, estabilidad financiera necesaria, urgente para familia. Historia compleja, trágica, fascinante, conmovedora de Gabriela, de cómo exactamente había llegado transformado, caído, transitado de violinista clásica, solista exitosa, reconocida, respetada, admirada, con futuro brillante, prácticamente garantizado, a profesora modesta, voluntaria, humilde, trabajando silenciosamente, anónimamente, a pesar de poseer, mantener, conservar talento artístico extraordinario, excepcional, de nivel absolutamente mundial. Era narrativa, desgarradora, emotiva, de pasión genuina, profunda, inextinguible por música clásica, de dedicación extraordinaria, inquebrantable a arte violinístico, de sacrificio personal noble, de prioridades familiares, valores fundamentales, de responsabilidad familiar, sobre ambición personal individual, sobre fama, sobre reconocimiento, sobre riqueza material. Gabriela había nacido en año 1985 en familia de clase media profesional educada de Ciudad de México, hija única adorada de ingeniero civil, padre trabajando en firma consultora mediana más, contadora pública, madre trabajando en departamento de finanzas de corporación multinacional, ambos profesionales respetables, ganando combinadamente ingreso familiar modesto, respetable, de aproximadamente 40 a 50 mil pesos mensuales, suficiente para vivir cómodamente, modestamente en colonia de clase media de Coyoacán, para enviar hija a escuela privada buena, para proporcionar lecciones de música, para disfrutar ocasionalmente vacaciones modestas familiares, ambos padres amantes, genuinos apasionados de música clásica, especialmente padre quien tocaba piano amateur competentemente, quien coleccionaba modestamente grabaciones de música clásica, vinil, LPs, CDs, quien exponía, presentaba hija regularmente, consistentemente desde infancia más temprana a conciertos sinfónicos, a recitales de cámara, a óperas en Palacio de Bellas Artes, cultivando, desarrollando apreciación profunda por música, por arte, desde edad temprana formativa. Había demostrado, manifestado, desde edad extremadamente temprana, precoz de 4 o 5 años, aptitud natural excepcional, extraordinaria, aparentemente innata para música, para sonido, para ritmo, para tono. Había quedado absolutamente fascinada, cautivada, hipnotizada, primera vez que había escuchado violín en vivo durante concierto familiar en Bellas Artes. Había suplicado, implorado padres conseguir violín para ella. Había comenzado entonces lecciones formales serias de violín a edad tierna de 6 años con profesora privada experimentada, respetada, maestra Elena Vázquez en Conservatorio Nacional. Programa para niños. Había progresado, avanzado rápidamente, dramáticamente, impresionantemente, demostrando talento prodigioso, natural, excepcional, practicando voluntariamente, entusiastamente, 2-3 horas diarias a pesar de edad joven, porque amaba genuinamente, profundamente música, no porque padres la forzaran, presionaran. Había sido aceptada, seleccionada a programa especial altamente competitivo selectivo para niños excepcionalmente talentosos en conservatorio a edad de 10 años, donde había estudiado rigurosamente, intensivamente, sistemáticamente durante 12 años completos hasta edad de 22 con maestros distinguidos, reconocidos nacionalmente, desarrollando, perfeccionando técnica violinística, excepcional interpretación musical profunda, madura, expresiva, más allá de años cronológicos. Había ganado, triunfado durante adolescencia, juventud, múltiples competencias nacionales, regionales de violín, incluyendo crítico primer lugar histórico en prestigioso Concurso Nacional de Violín Silvestre, revueltas a edad notable de 16 años, victoria extraordinaria que había establecido, confirmado reputación creciente como prodigio musical, como futura gran violinista mexicana prometedora. Había dado recital de graduación extraordinario, memorable, aclamado en Palacio de Bellas Artes, auditorio icónico más importante de México a edad de 18 años en mayo 2003, tocando, ejecutando, interpretando programa ambicioso, desafiante, incluyendo concierto de violín en re mayor op. Opus 35 de Tchaikovsky, una de piezas más técnicamente demandantes, emocionalmente expresivas del repertorio violinístico estándar, con Orquesta Sinfónica Nacional bajo dirección de maestro distinguido Eduardo Díaz Muñoz, recibiendo ovación de pie prolongada, entusiasta de aproximadamente 2.000 espectadores, más críticas entusiastas excepcionales en periódicos nacionales principales.
El Universal Reforma describiendo interpretación como técnicamente impecable, emocionalmente madura, extraordinariamente prometedora de futura gran violinista. Había sido aceptada entonces, seleccionada en año 2003, inmediatamente después de graduación con beca completa total prestigiosa competitiva en Curtis Institute of Music, en Filadelfia, programa extremadamente competitivo selectivo élite, considerado ampliamente como uno de mejores programas de entrenamiento musical del mundo entero, donde había estudiado intensivamente, rigurosamente durante 4 años completos de 2003 a 2007 con Aaron Rosan, violinista legendario, pedagogo respetado, reverenciado mundialmente, quien había enseñado, formado docenas de solistas internacionales exitosos famosos, quien era conocido por estándares extraordinariamente altos, exigentes por dedicación inquebrantable a excelencia artística, había perfeccionado, refinado técnica violinística hasta nivel profesional absolutamente impecable, había desarrollado, madurado interpretación musical profunda, expresiva, comunicativa, había dado múltiples recitales exitosos aclamados en Curtis, en Carnegie Hall, Whale, Recital Hall en Nueva York, en Kimmel Center, en Filadelfia, recibiendo consistentemente críticas excepcionales, entusiastas de críticos musicales, exigentes de periódicos importantes, New York Times, Philadelphia Inquirer. Había ganado también durante estudios intensivos en Curtis, segundo lugar extraordinario, histórico, memorable en competencia internacional de violín Tchaikovsky, en Moscú, Rusia, en junio 2006, durante tercer año de estudios, una de competencias más prestigiosas, competitivas, difíciles, exigentes del mundo entero, donde literalmente cientos de violinistas jóvenes extraordinariamente talentosos, de docenas de países, habían competido rigurosamente durante semanas, a través de rondas eliminatorias múltiples, progresivamente más difíciles, colocación final de segundo lugar, entre tal campo extraordinariamente competitivo, talentoso, que prácticamente garantizaba, virtualmente aseguraba carrera internacional exitosa, próspera, como solista reconocida mundialmente, había comenzado a recibir inmediatamente, después de competencia, invitaciones múltiples, entusiastas para tocar como solista invitada con orquestas sinfónicas importantes, prestigiosas en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Había comenzado a negociar, discutir con agentes profesionales importantes representando artistas clásicos internacionales. Había comenzado a discutir contratos potenciales con sellos discográficos importantes, Deutsche Grammophon, Decca, futuro profesional brillante, extraordinario. Parecía prácticamente garantizado, virtualmente asegurado. Pero vida había cambiado, transformado, colapsado, dramática, devastadora, trágicamente en año 2007, cuando padre adorado, amado, quien había sido inspiración musical original, quien había cultivado amor por música desde infancia, había sufrido accidente automovilístico severo, catastrófico en autopista México-Cuernavaca, cuando conductor ebrio irresponsable de camión pesado había cruzado imprudentemente divisor central mediano, había impactado, colisionado frontalmente, violentamente automóvil de padre, resultando en lesiones severas, masivas, traumatismo craneal, fracturas múltiples, daño espinal permanente, dejando padre permanentemente discapacitado, incapaz completamente de caminar, de trabajar, de funcionar independientemente, requiriendo cuidado médico constante, terapia física extensiva, costosa, medicación continua. Cara madre, quien había estado trabajando tiempo completo en corporación, había necesitado dejar, renunciar completamente trabajo remunerado, para dedicarse tiempo completo a cuidar, atender esposo gravemente discapacitado, para llevarlo a citas médicas múltiples semanales, a terapias físicas, para administrar medicación compleja, para proporcionar cuidado personal básico. Familia había perdido súbitamente, dramáticamente ambos ingresos, simultáneamente había caído precipitado en crisis económica financiera severa, devastadora. Gabriela, quien estaba precisamente exactamente en punto crítico, crucial, definitorio de carrera profesional, naciente en verano 2007, recién graduada de Curtis, acabando de ganar segundo lugar en Tchaikovsky, recibiendo ofertas múltiples, entusiastas de representación de agentes profesionales, importantes de contratos preliminares con sellos discográficos, de invitaciones para tocar con orquestas prestigiosas en temporadas venideras, futuro brillante extendiéndose ilimitadamente frente a ella. Había tomado entonces decisión extraordinariamente difícil, dolorosa, desgarradora, de posponer, pausar, suspender indefinidamente, completamente, carrera internacional prometedora como solista, para regresar inmediatamente a México para ayudar, apoyar familia económicamente, emocionalmente, psicológicamente durante crisis devastadora, decisión que había implicado, significado, rechazar, declinar múltiples ofertas profesionales excepcionales que normalmente violinista joven rechazaría jamás. Rechazar, declinar, cancelar contratos preliminares discográficos, cancelar compromisos profesionales futuros, ya acordados, explicando a agentes, gerentes, directores de orquesta situación familiar urgente, disculpándose profusamente profesionalmente.
había conseguido obtenido entonces después De regresar a México, posición estable segura de profesora titular de violín en Conservatorio Nacional de México, trabajo que proporcionaba generaba salario modesto predecible estable de 25,000 pesos mensuales antes de impuestos, deducciones aproximadamente 20,000 netos, suficiente apenas para ayudar a sostener económicamente padres, para pagar parcialmente tratamientos médicos costosos continuos de padre, para cubrir gastos básicos familiares, más permitía beneficio importante continuar tocando, enseñando, practicando música diariamente, manteniendo técnica afilada, aunque implicaba representaba renunciar, sacrificar completamente carrera internacional brillante como solista que había trabajado dedicado toda vida entera desde edad de 6 años para construir, desarrollar, cultivar, sacrificio enorme monumental que había hecho, tomado con ojos completamente abiertos, conscientes, priorizando deliberadamente, intencionalmente, responsabilidad familiar, obligación moral hacia padres quien la habían criado, educado, apoyado incondicionalmente durante toda vida, sobre ambición personal individual, sobre fama, sobre reconocimiento público, sobre riqueza material potencial, sobre realización artística personal, sacrificio noble que había hecho, ejecutado sin resentimiento, sin amargura, sin lamentación, porque amaba genuinamente, profundamente padres, porque valoraba, priorizaba familia sobre todo demás, porque consideraba responsabilidad moral ineludible ayudar padres durante momento más difícil, vulnerable de vidas. Había trabajado entonces dedicadamente, consistentemente, fielmente durante 18 años completos consecutivos desde 2007 hasta presente 2025 como profesora modesta respetada en Conservatorio Nacional, enseñando pacientemente, dedicadamente, entusiastamente estudiantes principiantes, intermedios, avanzados, desde niveles básicos elementales hasta niveles preprofesionales avanzados, ayudando, cultivando, desarrollando siguiente generación de músicos mexicanos, ayudando económicamente, consistentemente, fielmente padres, contribuyendo aproximadamente 10 a 15,000 pesos mensuales de salario modesto para gastos médicos continuos de padre, para medicación costosa, para terapias, para ayudar a cubrir gastos básicos, permitiendo madre dedicarse tiempo completo a cuidado de esposo sin preocupación económica excesiva, viviendo ella misma personalmente, modestamente, frugalmente, económicamente en departamento rentado pequeño de una recámara en colonia popular de clase media baja, portales, sin lujo, sin ostentación, sin gastos frívolos innecesarios, ahorrando cuidadosamente, meticulosamente cada peso disponible para eventualmente ayudar a pagar cirugías adicionales potenciales de padre, para asegurar, garantizar que padres tuvieran vejez, ancianidad digna, cómoda, segura, sin privaciones, sin dificultades económicas severas. Había continuado tocado, practicando regularmente, consistentemente durante todos esos 18 años, manteniendo técnica violinística excepcional, afilada, perfeccionada mediante práctica diaria disciplinada de 2 a 3 horas después de clases en conservatorio, tocando ocasionalmente, periódicamente en recitales locales pequeños modestos, en conciertos de conservatorio, en iglesias, en eventos culturales comunitarios, en bodas ocasionales para generar ingreso adicional modesto, manteniendo conexión activa viva con interpretación pública, con performance, pero sin buscar activamente, agresivamente carrera internacional prestigiosa que había sacrificado conscientemente, deliberadamente por familia, sin intentar reconstruir contactos profesionales internacionales que se habían disipado, evaporado naturalmente durante años de ausencia de escena internacional, sin lamentarse, sin quejarse, sin expresar resentimiento, porque había hecho paz interna con decisión, con sacrificio, porque consideraba que había tomado decisión correcta, moral apropiada, dados valores personales profundos, dados circunstancias familiares urgentes. Ese sábado noche específico, cuando Patricio, arrogante, cruel, insensible, había pronunciado, proclamado, gritado, desafío humillante, público, ofensivo, Gabriela había escuchado sin responder inicialmente, había sentido instantáneamente vergüenza profunda, intensa humillación ardiente de ser señalada, seleccionada públicamente, espectacularmente frente a 300 invitados ultrarricos, burlada, cruelmente menospreciada, clasistamente, basándose únicamente superficialmente en apariencia externa, modesta, en vestido simple, económico, pero había sentido también simultáneamente indignación creciente, ardiente, por arrogancia extrema, por clasismo descarado, por crueldad innecesaria, gratuita, por menosprecio completo de dignidad humana básica. Más importante, había sentido impulso súbito, poderoso e irresistible de vindicar dignidad propia, de demostrar públicamente, espectacularmente, dramáticamente que personas que Patricio menospreciaba rutinariamente, habitualmente, basándose superficialmente en apariencia, en clase social aparente, en símbolos externos de estatus, frecuentemente, constantemente poseían talentos extraordinarios, capacidades excepcionales, profundidad artística, humanidad que excedían infinitamente, dramáticamente lo que personas arrogantes, superficiales, privilegiadas como Patricio podrían jamás imaginar, apreciar, comprender, valorar. Había mirado entonces fijamente, directamente hacia violín Stradivarius, magnífico, glorioso sobre pedestal, elegante, iluminado dramáticamente, instrumento extraordinario, legendario de 3 siglos de antigüedad, valuado profesionalmente en 25 millones de pesos, había sentido instantáneamente mezcla compleja, profunda de emociones contradictorias simultáneas, respeto profundo, reverencia casi religiosa por instrumento histórico legendario, que representaba pináculo absoluto de artesanía, lutería humana, más determinación férrea, inquebrantable de demostrar, probar públicamente, dramáticamente, que era absolutamente digna, completamente capaz, técnicamente preparada, artísticamente sensible, para tocar, interpretar, ejecutar tal instrumento extraordinario, invaluable, que poseía definitivamente técnica, expertise, interpretación musical, sensibilidad artística, profundidad emocional necesaria, requerida para hacer justicia apropiada a instrumento tan extraordinario, legendario, para extraer belleza sonora completa, potencial artístico completo, que el maestro Stradivari había incorporado, infundido en instrumento 3 siglos antes. Había caminado entonces lenta, dignamente, serenamente hacia pedestal central, bajo miradas intensas, curiosas, burlonas, escépticas, condescendientes de aproximadamente 200
250 a 300 invitados ultra ricos, quien habían formado gradualmente semicírculo informal alrededor de pedestal anticipando expectantes entretenimiento humillante espectáculo cruel que Patricio había prometido orquestado. Había tomado violín Stradivarius del pedestal, cuidadosamente, reverentemente, respetuosamente, con manos experimentadas, profesionales entrenadas durante décadas. Había sentido inmediatamente, instantáneamente, peso específico, balance perfecto, calidad extraordinaria, incomparable de construcción artesanal de instrumento. Había notado, apreciado pátina rica, profunda, desarrollada naturalmente, orgánicamente durante 3 siglos de uso constante de resonancia de tono varnish original, aplicado meticulosamente por Antonio Stradivari personalmente en taller histórico en Cremona, en año 1715. Había sostenido instrumento delicadamente como bebé precioso, como tesoro invaluable, como reliquia sagrada que era literalmente. Había tomado también arco fino histórico valioso de François Tourtelutier, francés legendario, considerado Stradivari de fabricantes de arcos. Había verificado, inspeccionado tensión apropiada de crin de caballo blanca. Había ajustado sutilmente tensión girando tornillo de ajuste en extremo hasta tensión óptima perfecta para ejecución. Había aplicado entonces cuidadosamente colofonía resina de pino a crin del arco, frotando resina múltiples veces a lo largo de crin, creando fricción apropiada necesaria entre crin y cuerdas para producir sonido, preparando arco apropiadamente, profesionalmente, meticulosamente, como había hecho literalmente miles de veces durante décadas de carrera. Había decidido, determinado entonces, tocar, interpretar, ejecutar una de piezas más técnicamente demandantes, exigentes, desafiantes, emocionalmente profundas, expresivas del repertorio violinístico estándar completo. Capriccio Novo 24 en la menor de Niccolò Paganini, violinista virtuoso, compositor italiano legendario del siglo XIX, considerado ampliamente como violinista más técnicamente brillante, virtuoso de su era, posiblemente de toda historia, pieza legendaria icónica de aproximadamente 5 minutos de duración, considerada universalmente como una de piezas absolutamente más difíciles, técnicamente desafiantes, exigentes, jamás escritas, compuestas para violín solo, sin acompañamiento, requiriendo dominio técnico virtuoso extraordinario, excepcional, de literalmente todas técnicas violinísticas avanzadas conocidas, incluyendo dobles cuerdas, triples cuerdas, arpegios rápidos, escalas vertiginosas, octavas, décimas, saltos de cuerdas, staccato, volantes, piccato, ricochet, armónicos naturales, armónicos artificiales, pizzicato de mano izquierda, todo ejecutado a velocidades vertiginosas con precisión absoluta, más importante, crítico, requiriendo no solamente técnica pirotécnica virtuosa, sino también requiriendo musicalidad profunda, madura, para transformar exhibición técnica pura en arte musical genuino, expresivo, comunicativo, para contar historia emocional a través de sonido, pieza que había memorizado perfectamente, completamente, años, décadas antes, durante estudios en Curtis, que había tocado, interpretado, ejecutado literalmente cientos de veces durante carrera, pero que no había interpretado, ejecutado públicamente durante aproximadamente 5 años completos desde último recital público pequeño en conservatorio. Había colocado entonces violín Stradivarius en posición apropiada, profesional, perfecta, bajo barbilla izquierda, apoyando instrumento delicadamente contra clavícula izquierda, sosteniéndolo firmemente pero no tensamente con mano izquierda. Había ajustado postura corporal perfectamente erguida, balanceada, relajada pero alerta, como había practicado, perfeccionado durante literalmente décadas de entrenamiento riguroso. Había respirado profundamente, lentamente, conscientemente, centrándose mentalmente, concentrándose emocionalmente, preparando psicológicamente para interpretación desafiante, exigente, que requeriría cada onza de concentración, de técnica, de expresión artística que poseía acumulada durante décadas. Había cerrado ojos brevemente durante 3-4 segundos, bloqueando distracciones externas, audiencia, ambiente, concentrándose exclusivamente internamente en música, en sonido, en interpretación que estaba a punto de crear, proyectar, compartir. Había comenzado entonces tocar, ejecutar primeras notas características reconocibles inmediatamente del tema principal, melódico, simple, elegante, de capricho, tocando con técnica impecable, absolutamente perfecta, que 2 décadas completas de entrenamiento riguroso, sistemático, intensivo, más 18 años adicionales de enseñanza constante diaria había mantenido preservado, afilado, intacto, funcionando perfectamente. Pero lo que había sucedido, ocurrido entonces inmediatamente durante primeros segundos, minutos de interpretación, había sido absolutamente mágico, transformador, extraordinario, trascendente. No solamente únicamente técnica violinística era impecable, perfecta, precisa, ejecutando pasajes técnicos vertiginosos, extraordinariamente difíciles, de dobles cuerdas cromáticas, de arpegios rápidos, ascendentes, descendentes, de octavas paralelas, de décimas imposibles, de armónicos artificiales, delicados, agudos, con facilidad, aparente naturalidad impresionante, con precisión rítmica absoluta, con afinación, entonación perfecta, sino más importante, profunda, significativamente, críticamente, interpretación musical artística era extraordinariamente madura, profunda, emotiva, expresiva, comunicativa, transformando lo que fácilmente podría haber sido meramente exhibición técnica virtuosa, pirotécnica impresionante pero fría, sin alma, en narrativa musical genuina, conmovedora, profundamente humana, que contaba historia emocional universal, de lucha, de desafío, de triunfo, de humanidad esencial, tocando, interpretando, comunicando, no simplemente únicamente notas escritas impresas mecánicamente en partitura, sino comunicando, transmitiendo, compartiendo experiencia humana universal profunda a través de sonido puro, de belleza musical, de expresión artística genuina, auténtica.
Más extraordinario, impresionante, aún sorprendente era calidad sonora excepcional, tone, timbre producido, violín Stradivarius legendario de Malbec 115 en manos expertas capacitadas de violinista verdaderamente excepcional, extraordinaria, genuinamente capaz de extraer, explotar potencial sonoro completo total de instrumento legendario histórico, producía sonido de belleza casi sobrenatural, celestial, divina calidad, resonancia, profundidad, riqueza armónica, complejidad tímbrica, profundidad emocional expresiva que absolutamente ningún violín moderno contemporáneo fabricado usando técnicas modernas, tecnología avanzada, análisis científico podría jamás igualar, aproximar, replicar sonido que llenaba completamente, saturaba salón enorme, espacioso, sin necesidad absoluta de amplificación electrónica artificial, sonido que penetraba profundamente hasta almas más íntimas de oyentes, incluso más insensibles emocionalmente, cerrados, más cínicos, desconectados. Transformación instantánea, dramática, había sido total, completa, absoluta. Mujer vestida modestamente, humildemente en vestido simple negro económico de 500 pesos se había transformado, metamorfoseado, transfigurado completamente, instantáneamente en artista genuina, en virtuosa de nivel mundial, en maestra consumada, interpretando, ejecutando obra maestra absoluta de repertorio violinístico con autoridad artística indiscutible, con maestría técnica impecable, con profundidad emocional conmovedora que solamente décadas enteras de entrenamiento riguroso, disciplinado, más importante, crítico, años, décadas de vida vivida profundamente, intensamente, con alegría, con sufrimiento, con amor, con pérdida, con sacrificio, con resiliencia, podían proporcionar, infundir, comunicar. Salón completo enorme había quedado absolutamente, completamente paralizado, silencioso, hipnotizado, cautivado, hechizado durante interpretación completa entera de 5 minutos. Conversaciones animadas, ruidosas habían cesado, detenido completamente, instantáneamente. Copas elegantes de champagne costoso Dom Perignon habían quedado suspendidas, olvidadas completamente a medio camino hacia labios. 300 invitados ultra ricos, extremadamente privilegiados, acostumbrados habitualmente, rutinariamente a lujos extremos, extraordinarios, raramente, genuinamente impresionados, profundamente conmovidos por absolutamente nada, habían quedado totalmente cautivados, hipnotizados por música extraordinaria, sublime, por transformación imposible, dramática, por belleza pura, absoluta de sonido producido, emanando por profundidad emocional, comunicada, transmitida por narrativa musical, contada a través de sonido. Patricio, específicamente crítico, había quedado completamente, absolutamente paralizado, congelado, petrificado, inmóvil, con expresión facial que había evolucionado, transformado gradualmente, progresivamente durante interpretación. Completa, de burla, condescendiente, cruel, inicial, confiada, arrogante, a sorpresa creciente, incómoda, a shock absoluto, estupefacción total, a horror, downing creciente, gradual, de realización devastadora de que había cometido error catastrófico, masivo, monumentalmente estúpido, de que había hecho promesa pública vinculante, solemne, de matrimonio legal formal frente a 300 testigos, fundamentándose en su posición completamente errónea, falsa, ridícula, de que mujer modestamente vestida, trabajando como voluntaria, no podría posiblemente tocar violín apropiadamente, profesionalmente, cuando realidad devastadora, aplastante, humillante era que estaba presenciando, observando, escuchando virtuosismo técnico artístico de nivel absolutamente mundial, internacional, comparable, directamente, probablemente, claramente superior a violinistas famosos internacionalmente reconocidos que él personalmente había escuchado, pagado fortunas para escuchar en conciertos exclusivos en Carnegie Hall, en Royal Albert Hall, en Concertgebouw, en Musikverein, durante viajes culturales caros a Nueva York, a Londres, a Ámsterdam, a Viena. Gabriela había continuado tocando, ejecutando, interpretando magistralmente durante 5 minutos completos enteros, ejecutando capricho completo íntegro desde tema principal melódico simple elegante a través de 11 variaciones progresivamente más técnicamente desafiantes, exigentes cada una, explorando, demostrando, dominando técnica violinística específica diferente. Variación 1 con estacato volante rápido ligero, variación 2 con saltos amplios de cuerdas, variación 3 con dobles cuerdas cromáticas paralelas, variación 4 con arpegios rápidos ascendentes descendentes, variación 5 con octavas paralelas rápidas, variación 6 con armónicos naturales delicados etéreos, variación 7 con pizzicato de mano izquierda combinado con arco, variación 8 con décimas imposibles dolorosas, variación 9 con trinos rápidos sostenidos, variación 10 con acordes de 3-4 notas simultáneas, variación 11 final con combinación vertiginosa de todas técnicas previas ejecutadas a velocidad absolutamente imposible, finalmente concluyendo, terminando con coda espectacular dramática de acordes potentes resonantes, había tocado, ejecutado nota final última, había mantenido sostenido arco sobre cuerdas vibrantes resonantes durante momento prolongado, permitiendo conscientemente, intencionalmente que resonancia final hermosa se disipara, desvaneciera gradualmente, naturalmente, orgánicamente, en silencio, había levantado entonces arco cuidadosamente de cuerdas, había bajado violín gradualmente de posición bajo barbilla, había permanecido parada inmóvil, silenciosa durante momento largo, procesando, absorbiendo emocionalmente, experiencia catártica liberadora de haber tocado, interpretado, ejecutado apropiadamente, completamente, magistralmente, primera vez en años frente a audiencia pública grande.
silencio absoluto total sepulcral, había continuado persistido durante aproximadamente 4 o 5 segundos completos enteros que habían parecido sentido como eternidad. Entonces súbitamente, dramáticamente, salón completo enorme había erupcionado, explosionado en aplauso espontáneo, entusiasta, atronador, ensordecedor, prolongado, más intenso, vigoroso, entusiasta que cualquier aplauso previo durante gala completa entera. 300 invitados, todos sin excepción, habían comenzado a aplaudir vigorosamente, entusiastamente, golpeando palmas dolorosamente fuerte, rápido, standing ovation completa, total, todos levantándose parados simultáneamente, múltiples docenas de personas gritando entusiastamente, emocionadamente, brava, algunos con lágrimas visibles genuinas corriendo libremente por mejillas, conmovidos profundamente, genuinamente, no solamente únicamente por virtuosismo técnico impresionante pirotécnico, sino más importante por belleza emocional profunda, conmovedora, de interpretación artística madura, más importante, crítico, por narrativa dramática poderosa, de transformación imposible, de vindicación dramática, de dignidad humana fundamental. Aplauso entusiasta atronador había continuado persistido durante aproximadamente 3-4 minutos completos prolongados, mientras Gabriela permanecía parada inmóvil modestamente en centro de salón, sosteniendo todavía violín Stradivarius invaluable, abrumada completamente emocionalmente, por respuesta extraordinaria, entusiasta por vindicación pública dramática, de dignidad personal, de capacidad artística excepcional, de valor humano fundamental que Patricio había intentado, deliberadamente, cruelmente negar, menospreciar, humillar públicamente. Maestro distinguido reconocido de violín, quien había estado presente asistiendo como invitado pagante, maestro Jorge Villalobos, profesor emérito respetado de Conservatorio Nacional de 68 años, quien había sido mentor importante e influyente de Gabriela durante juventud formativa, quien la había enseñado durante años adolescencia, quien había seguido carrera brillante con orgullo paternal, quien había lamentado, profundamente, silenciosamente, sacrificio de carrera internacional, cuando había regresado para ayudar familia, había caminado rápidamente, emocionadamente hacia área central, donde Gabriela estaba parada, había abrazado estrechamente, emocionadamente, había dicho con voz quebrada, temblorosa, emocionada, audible, claramente, a personas cercanas circundantes: Gabriela querida, esa fue, sin absolutamente ninguna exageración, hipérbole, una de interpretaciones más extraordinarias, magistrales, conmovedoras, profundas de Capricho 24, que he escuchado, presenciado en más de 50 años completos de carrera profesional, como violinista, como pedagogo, como escuchador, devoto de música técnica. Era absolutamente impecable, perfecta, floables, pero más importante, crítico, significativo. Interpretación musical artística, era profundamente conmovedora, madura, llena, rebosante de humanidad genuina, de emoción auténtica. Transformaste lo que frecuentemente es meramente exhibición técnica, pirotécnica fría, impresionante pero sin alma, en arte musical verdadero, genuino. Comunicaste, transmitiste algo profundo, fundamental, sobre condición humana universal, a través de sonido puro. Eso es marca definitiva de verdadera artista genuina, de maestra absoluta consumada. Había agregado entonces, dirigiéndose, girándose hacia audiencia completa, en voz alta, clara, proyectada para que todos 300 presentes escucharan claramente: damas, caballeros distinguidos presentes, necesito que absolutamente todos sepan, comprendan, aprecien que maestra Gabriela Ramírez, quien acaban de presenciar, escuchar, no es simplemente ni remotamente profesora modesta ordinaria de conservatorio, como apariencia externa, modesta, vestido simple, económico, posición laboral, aparentemente humilde, podrían superficialmente sugerir, sino es una de violinistas clásicas más extraordinariamente talentosas, brillantes, excepcionales, que México ha producido, generado jamás en toda historia moderna, graduada, con máximos honores, distinciones de Curtis Institute of Music, una de escuelas de música más prestigiosas selectivas del mundo entero, donde estudió personalmente directamente con Aaron Rosand, violinista pedagogo legendario. Ganó, triunfó con segundo lugar extraordinario histórico en competencia internacional de violín Tchaikovsky en Moscú en 2006, una de competencias más prestigiosas competitivas del mundo entero, colocación que la colocó definitivamente entre 10 mejores violinistas jóvenes del mundo entero de su generación. Tenía carrera internacional brillante, próspera, prácticamente garantizada, virtualmente asegurada, contratos discográficos preliminares con Deutsche Grammophon, representación de agentes importantes, invitaciones múltiples para tocar como solista con orquestas importantes en Estados Unidos, en Europa, pero sacrificó noble, generosamente todo, absolutamente todo, para regresar inmediatamente a México, para ayudar a apoyar familia económicamente, emocionalmente, para cuidar padre gravemente enfermo, discapacitado. Es ejemplo extraordinario, inspirador, de talento artístico excepcional, mundial, combinado armoniosamente con carácter noble, íntegro, con valores familiares sólidos, profundos, con humildad genuina, auténtica, con prioridades correctas, apropiadas.
Entonces todos deberíamos sentirnos privilegiados, honrados de haber presenciado, escuchado, interpretación tan extraordinaria de artista tan excepcional, tan noble. Aplauso había erupcionado renovado nuevamente entusiastamente después de palabras emotivas de maestro Villalobos, múltiples invitados acercándose a Gabriela felicitándola efusivamente, expresando admiración profunda, genuina, solicitando información sobre próximos conciertos, recitales, expresando interés en apoyar financieramente carrera musical, ofreciendo conexiones profesionales valiosas con directores de orquestas, con gerentes de salas de concierto, con fundaciones culturales, con sellos discográficos. Patricio, por su parte, había quedado entonces totalmente atrapado, acorralado, sin absolutamente ningún escape posible, sin ninguna salida razonable. Había realizado, comprendido gradualmente, dolorosamente, con horror absoluto, creciente pánico existencial, que había hecho, cometido promesa pública específica, detallada, explícita, solemne, de matrimonio legal formal frente a aproximadamente 300 testigos respetables, incluyendo múltiples docenas de abogados corporativos, amigos, cercanos, colegas empresariales, socios de negocios, clientes importantes, promesa que había sido grabada, documentada en video alta definición por literalmente docenas de personas usando teléfonos celulares, smartphones desde múltiples ángulos diferentes, promesa que era técnicamente legalmente vinculante, enforceable bajo ley civil mexicana si Gabriela decidía enforcearlo legalmente, más importante, crítico, promesa cuyo incumplimiento flagrante público resultaría inevitablemente humillación pública devastadora, permanente, en pérdida completa e irreversible de reputación personal, profesional, de credibilidad empresarial, de respeto social en círculos sociales empresariales élite, donde operaba, funcionaba, donde había cultivado laboriosamente conexiones durante décadas, donde reputación, integridad, palabra dada era literalmente todo, era fundamento esencial de relaciones de negocios de confianza mutua necesaria para cerrar deals multimillonarios. Varios múltiples abogados corporativos presentes, amigos cercanos, colegas empresariales de Patricio habían acercado, rodeado discretamente, habían confirmado, advertido seriamente, gravemente, con expresiones faciales serias, preocupadas. Patricio, escucha cuidadosamente. Cometiste promesa pública clara, específica, detallada, explícita, inequívoca de matrimonio legal formal frente a aproximadamente 300 testigos respetables profesionales. Fue grabada, documentada en video alta definición por literalmente docenas de personas desde múltiples ángulos. Entonces técnicamente, legalmente, formalmente es propuesta contractual vinculante, enforceable. Si ella acepta formalmente, si decides rehusarte, no cumplir palabra dada públicamente, serás conocido permanentemente, irreversiblemente como persona que no cumple palabra, quien hace promesas falsas, vacías. Entonces tu reputación profesional personal será destruida, arruinada permanentemente, irreparablemente. Nadie, absolutamente nadie querrá hacer negocios contigo, negociar contratos contigo, porque absolutamente nadie confía profesionalmente en persona que no cumple palabra dada públicamente, solemnemente. Entonces, recomendación legal profesional urgente es que cumplas promesa inmediatamente, sin demora, o al menos negocies compensación extraordinariamente generosa, sustancial. Si ella muy generosamente, magnánimamente acepta liberarte de obligación contractual moral. Otro abogado había agregado, enfatizado, más importante, fundamental desde perspectiva moral, ética, no solamente legal, hiciste promesa cruel, maliciosa, diseñada específica deliberadamente para humillar públicamente, espectacularmente, basándose, fundamentándose en su posición arrogante, completamente errónea, ridícula. Entonces karma, justicia cósmica moral, requiere, demanda que cumplas promesa, que sufras, experimentes consecuencias directas apropiadas de arrogancia extrema, de crueldad innecesaria, de clasismo descarado. Entonces recomendación moral, ética, además de recomendación legal profesional, es que cumplas promesa inmediatamente, completamente, o negocies compensación extraordinariamente generosa, si ella acepta liberarte magnánimamente. Patricio había intentado entonces desesperadamente acercarse a Gabriela, caminando temblorosamente, vacilantemente. Había tartamudeado, balbuceado con voz temblorosa, débil, llena de pánico existencial, de humillación creciente, completamente diferente, de tono arrogante, confiado, cruel, de hora previa. Señorita Ramírez, maestra Ramírez, por favor, comprenda, entienda que obviamente mi propuesta anterior era broma sarcástica, cruel, no era seria, real, genuina. No puede esperar razonablemente que realmente, genuinamente me case legalmente con usted, basándome, fundamentándome en promesa hecha sarcásticamente, cruelmente. Entonces, por favor, sea razonable, comprensiva, generosa, perdone, error terrible. Pero tono desesperado, suplicante, humilde, contrastaba dramática, chocantemente con arrogancia cruel, confiada, extrema, de hora previa, antes de ser humillado públicamente, espectacularmente. Gabriela había respondido entonces con dignidad, tranquila, serena, con voz firme, clara, controlada, sin emoción excesiva, sin venganza, sin crueldad, simplemente con claridad moral.
Señor Santillán, cuando gritó promesa pública hace aproximadamente 15-20 minutos, sonó extremadamente seria, específica, detallada, explícita, solemne, definitivamente. No sonó como broma casual, sonó exactamente como promesa genuina, vinculante, formal, hecha con intención deliberada, calculada de humillarme públicamente, espectacularmente, fundamentándose en su posición arrogante, completamente errónea, de que fracasaría miserablemente, vergonzosamente, que confirmaría visión clasista prejuiciada de mundo, pero cumplí completamente, totalmente todos, términos, condiciones establecidos, especificados. Toqué, interpreté, ejecuté, capricho. No 24 de Paganini. Apropiadamente, correctamente, técnicamente, impecablemente, según testimonios unánimes de aproximadamente 300 testigos profesionales respetables, incluyendo específicamente maestro distinguido, reconocido Villalobos, quien es autoridad indiscutible en violín clásico. Entonces, técnicamente, legalmente, moralmente, éticamente, debe cumplir promesa hecha públicamente, solemnemente. Había continuado entonces con firmeza, pero sin crueldad. Sin embargo, para ser completamente clara, directa, honesta, transparente, no tengo absolutamente ningún interés romántico personal en casarme legalmente, formalmente, con persona de su carácter moral cuestionable, de su actitud clasista, cruel, arraigada, de su falta evidente de empatía básica, de sensibilidad humana fundamental. Entonces sugiero alternativa razonable, mutuamente aceptable, beneficiosa. En lugar de matrimonio real, legal, formal, permanente, usted contribuirá inmediatamente, sin demora, 10 millones de pesos mexicanos, equivalente a aproximadamente 40% de valor tasado profesionalmente de violín Stradivarius, que acabo de tocar, interpretar a Fundación Mexicana de Becas Musicales para Jóvenes de Familias de Bajos Recursos, fundación sin fines de lucro respetable que otorga becas completas totales a estudiantes jóvenes extraordinariamente talentosos de familias de bajos recursos económicos limitados que de otra manera nunca jamás tendrían oportunidad realista de estudiar música clásica formalmente, apropiadamente, en conservatorios, en escuelas de música. Adicionalmente, además, usted se disculpará públicamente, sinceramente, genuinamente, frente a absolutamente todos 300 invitados distinguidos presentes aquí esta noche por comentarios clasistas, crueles, ofensivos, hirientes que pronunció, declaró, gritó, no solamente únicamente hacia mí personalmente, sino más importante hacia absolutamente todas personas de clase trabajadora baja que ha menospreciado, despreciado, humillado rutinariamente, habitualmente, durante vida entera, privilegiada, admitiendo, reconociendo públicamente, honestamente, que personas de absolutamente cualquier clase social, económica pueden poseer, mantener, desarrollar talentos extraordinarios, capacidades excepcionales, profundidad artística, humanidad genuina que merecen absolutamente respeto básico, fundamental, dignidad elemental, consideración humana, independiente completamente de apariencia externa, de símbolos materiales, de estatus, de posición laboral aparente. Y finalmente, más importante, fundamental, críticamente, usted reflexionará, pensará seriamente, profundamente, honestamente sobre actitud clasista prejuiciada, arraigada profundamente, que lo motivó, impulsó, humillar, cruel, gratuitamente, persona desconocida, inocente, basándose única, exclusivamente, superficialmente en apariencia externa, modesta, en clase social aparente, en símbolos externos ausentes de estatus. Porque esa actitud es profundamente problemática, moralmente incorrecta, éticamente repugnante, inflige dolor innecesario, sufrimiento gratuito a personas inocentes, vulnerables, quien merecen exactamente igual respeto, dignidad que personas privilegiadas ricas. Patricio no había tenido absolutamente ninguna opción real razonable, ninguna alternativa aceptable. Había aceptado entonces inmediata, rápidamente, todos términos, condiciones propuestos. Había extraído teléfono celular, smartphone, iPhone. Había abierto aplicación bancaria. Había transferido inmediatamente electrónicamente 10 millones de pesos exactos de cuenta bancaria personal Banamex a cuenta bancaria de Fundación Mexicana de Becas Musicales, a través de transferencia electrónica SPI, verificada, confirmada, presenciada por contador público certificado presente, quien había verificado, confirmado públicamente que transferencia había sido completada, exitosamente procesada. Había disculpado entonces públicamente, humildemente, frente a audiencia completa de 300 invitados, admitiendo, reconociendo error garrafal, admitiendo prejuicios clasistas arraigados, admitiendo que había juzgado completamente, totalmente, erróneamente, basándose superficialmente, únicamente en apariencias externas, sin conocer absolutamente nada sobre educación, sobre capacidades, sobre carácter, sobre humanidad de persona, que había menospreciado cruelmente, admitiendo que maestra Gabriela había demostrado probado talento extraordinario, excepcional maestría, artística, profundidad emocional, que excedían infinitamente, dramáticamente, lo que él personalmente podría jamás apreciar, realizar, comprender, valorar. Había agregado también humilladamente, con voz quebrada: y necesito agregar, enfatizar que violín Stradivarius histórico legendario que la maestra Ramírez acaba de tocar, interpretar magistralmente, extraordinariamente, ha estado en mi posesión, propiedad personal, durante 5 años completos, pero honestamente, sinceramente, nunca jamás había escuchado
Sonar tan extraordinariamente hermoso, tan expresivo, tan conmovedor, tan profundamente emotivo, tan sublime como sonó esta noche, en manos expertas capacitadas de verdadera maestra genuina, quien posee definitivamente técnica, expertise, sensibilidad musical, profundidad artística, humanidad necesaria requerida para extraer, explotar potencial sonoro completo total de instrumento tan extraordinario, legendario. Entonces me doy cuenta, comprendo ahora dolorosamente, humillantemente, que he estado tratando considerando instrumento extraordinario, invaluable, meramente simplemente como inversión financiera, apreciable como decoración cara ostentosa, como símbolo vacío de estatus sin apreciar genuinamente profundamente valor artístico musical intrínseco real. Entonces he decidido, determinado, donar, contribuir este violín Stradivarius de 1715 valuado profesionalmente en 25 millones de pesos, permanentemente, perpetuamente a Conservatorio Nacional de México, donde será usado apropiadamente, reverentemente por estudiantes extraordinariamente talentosos, donde será apreciado, valorado apropiadamente, correctamente como instrumento musical extraordinario histórico, no como inversión financiera fría, no como decoración ostentosa. Más he decidido designar, especificar específicamente que maestra Gabriela Ramírez tendrá uso exclusivo vitalicio permanente de instrumento histórico, mientras enseñe, trabaje en Conservatorio Nacional. Entonces al menos algo positivo, constructivo, significativo resultará beneficiosamente de mi crueldad inicial, de mi arrogancia extrema, de mi error garrafal monumental. Audiencia completa entera había erupcionado, explosionado nuevamente, renovadamente en aplauso entusiasta, atronador, no solamente únicamente por generosidad extraordinaria aparente de donación combinada total de 35 millones de pesos, 10 millones efectivo, fundación más 25 millones valor de violín, Stradivarius a Conservatorio, sino más importante, crítico por transformación aparente visible de Patricio de persona arrogante, cruel, insensible, clasista a persona aparentemente humilde, generosa, arrepentida, reconociendo errores fundamentales, admitiendo fallos morales profundos, comprometiéndose implícitamente a cambio personal, a mejora moral, aunque muchos observadores escépticos dudaban razonablemente si transformación era genuina, permanente o meramente performance temporal diseñada para minimizar daño reputacional. Historia extraordinaria, dramática, fascinante de voluntaria, modesta profesora humilde que había tocado violín Stradivarius de 25 millones perfectamente, magistralmente, revelando ser virtuosa, legendaria, internacional, graduada de Curtis, ganadora de segundo lugar Tchaikovsky, atrapando, capturando, millonario, arrogante, cruel, en promesa pública vinculante de matrimonio, forzándolo, obligándolo a donar. 35 millones total había circulado entonces, diseminado, esparcido rápidamente, viralmente, explosivamente a través de múltiples círculos interconectados, comunidad musical clásica internacional profesional, comunidad empresarial corporativa de Ciudad de México, medios de comunicación nacionales, internacionales, periódicos, televisión, radio, redes sociales, múltiples plataformas, había sido cubierta, reportada extensamente, prominentemente por periódicos nacionales principales, el Universal, Reforma, Milenio, por programas de noticias televisivas, noticieros de Televisa, Azteca TV, UNAM, por estaciones de radio, por blogs especializados en música clásica, por sitios web de noticias culturales, generando literalmente decenas de millones de views, visualizaciones, lecturas, comentarios, shares durante semanas siguientes. Videos grabados, documentados por literalmente docenas de invitados usando teléfonos celulares, smartphones, capturando interpretación musical completa entera de Capricho de Paganini, más intercambio dramático verbal posterior, más disculpa pública humillante de Patricio, más anuncio de donación generosa. Habían sido publicados, subidos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, con títulos sensacionales llamativos como millonario, arrogante, cruel, atrapado, humillado en promesa pública de matrimonio. Después de que mujer pobre toca violín Stradivarius de 25 millones perfectamente, magistralmente, voluntaria, humilde, revela ser violinista mundial de Curtis, humilla millonario clasista, experimento social cruel, backfires, espectacularmente millonario forzado, donar 35 millones, acumulando colectivamente combinadamente más de 30 millones de views, visualizaciones, durante primer mes siguiente, generando literalmente cientos de miles de comentarios, reacciones mayormente, celebrando, elogiando, admirando Gabriela por talento, por humildad, por dignidad, por valores, criticando duramente, condenando Patricio por arrogancia, por clasismo, por crueldad inicial, aunque reconociendo parcialmente donación generosa eventual, discutiendo extensamente, profundamente temas universales de clasismo, de juzgar personas superficialmente, de dignidad inherente, de valor humano fundamental independiente de circunstancias externas. Patricio había sufrido, experimentado consecuencias reputacionales, personales, profesionales mixtas, complejas. Por un lado había sido criticado, condenado duramente, extensamente por crueldad inicial flagrante, por clasismo descarado extremo, por arrogancia insoportable, por intento de humillación pública gratuita,
Pero por otro lado había recibido también reconocimiento parcial, aprecio moderado por eventualmente cumplir palabra dada por aceptar términos alternativos razonables por donación extraordinariamente generosa, total de 35 millones por disculpa pública aparentemente sincera por aparente transformación, entonces reputación aunque ciertamente dañada significativamente manchada permanentemente, no había sido destruida completamente, totalmente, irreparablemente como habría sido inevitable si hubiera rehusado arrogantemente cumplir promesa, si hubiera intentado evadir responsabilidad moral, si hubiera continuado comportándose arrogantemente, cruelmente, sin remordimiento, sin cambio aparente. Había perdido ciertamente algunos clientes corporativos, algunos contratos valiosos, algunos socios estratégicos quien habían decidido distanciarse profesionalmente, pero había mantenido mayoría de relaciones empresariales importantes, había logrado gradualmente durante meses, años siguientes, reconstruir parcialmente reputación, mediante comportamiento consistentemente más humilde, más generoso, más consciente, socialmente mediante donaciones adicionales generosas a causas culturales educativas, mediante trato mejorado notable de empleados de personal de servicio, transformación, que aunque inicialmente motivada por humillación pública por necesidad de reparar reputación, había resultado eventualmente, gradualmente, en cambio genuino, parcial, en actitud, en valores, en comportamiento. Gabriela, por su parte, había sido transformada, elevada completamente, dramáticamente. Donación extraordinaria generosa de violín Stradivarius histórico de 25 millones para uso exclusivo vitalicio permanente. Le había proporcionado, otorgado instrumento extraordinario, legendario, invaluable que absolutamente ningún profesor modesto de conservatorio público podría soñar jamás poseer, usar. Realmente le había permitido, facilitado, regresar gradualmente, exitosamente a dar, tocar recitales públicos, conciertos usando Stradivarius legendario. Había sido invitada, solicitada múltiples, numerosas veces para tocar, interpretar como solista invitada especial con orquestas sinfónicas importantes, prestigiosas en México, en América Latina. Había grabado, producido álbum aclamado, críticamente exitoso, comercialmente, de 24 caprices completos de Paganini usando Stradivarius histórico, álbum que había ganado, triunfado, reconocimiento internacional crítico extenso. Había sido nominado para Premio Grammy Latino. Había ganado múltiples premios nacionales de música clásica. Había firmado eventualmente contrato formal con agente profesional importante representando artistas clásicos internacionales. Había comenzado gradualmente, sistemáticamente, reconstruir, desarrollar carrera internacional prestigiosa como solista que había sacrificado, pausado años, décadas antes para ayudar familia, equilibrando cuidadosamente, balanceando sabiamente responsabilidades familiares continuadas con oportunidades profesionales renovadas. Había utilizado también inteligentemente, prudentemente, parte sustancial de donación extraordinaria de 10 millones efectivo a fundación benéfica, para establecer, crear becas específicas nombradas en honor de padres amados, beca musical familia Ramírez, permitiendo, facilitando que aproximadamente 20 estudiantes jóvenes, extraordinariamente talentosos, prometedores de familias de bajos recursos limitados, estudiaran música clásica formalmente, apropiadamente en Conservatorio Nacional, cada año anualmente, transformando, cambiando literalmente vidas completamente de familias enteras, elevando jóvenes talentosos prometedores de pobreza potencial a profesiones artísticas dignas, satisfactorias, bien remuneradas, perpetuando, extendiendo legado positivo duradero de experiencia transformadora. Más importante, significativamente, Gabriela había logrado finalmente, después de 18 años de sacrificio, de priorizar familia sobre ambición personal, equilibrio satisfactorio, gratificante entre responsabilidad familiar, obligación moral, hacia padres ancianos quien todavía requerían apoyo económico, emocional continuo y realización artística personal, satisfacción profesional, carrera musical activa, cumpliendo finalmente sueños artísticos que había pospuesto, pausado durante casi 2 décadas, sin abandonar, olvidar nunca valores fundamentales, profundos de familia, de responsabilidad, de humildad que habían guiado todas decisiones importantes durante vida adulta entera. Años después, en año 2028, Gabriela había sido reconocida, honrada oficialmente por Gobierno Federal Mexicano con Premio Nacional de Artes en categoría de música clásica por contribuciones extraordinarias excepcionales a educación musical nacional, por talento artístico excepcional mundial, por inspiración profunda, proporcionada generosamente a generaciones múltiples de músicos jóvenes mexicanos, por ejemplo noble extraordinario de sacrificio familiar, de valores sólidos, de humildad genuina, de resiliencia notable, de excelencia artística, combinada con integridad moral inquebrantable, había continuado enseñando dedicadamente en Conservatorio Nacional mientras simultáneamente, paralelamente, tocaba recitales, conciertos regularmente en México, internacionalmente. Había logrado finalmente, equilibrio ideal satisfactorio entre seguridad familiar, estabilidad económica y realización artística personal, satisfacción profesional profunda.
En palabras finales conmovedoras profundas que Gabriela compartía expresaba frecuentemente cuando reflexionaba, meditaba sobre experiencia transformadora extraordinaria en entrevistas extensas, en conferencias públicas, en clases magistrales para estudiantes, en conversaciones personales íntimas. Patricio me desafió, confrontó arrogantemente, cruel, insensiblemente, diciendo, proclamando, gritando, si tocas violín Stradivarius apropiadamente me caso contigo legalmente. Asumiendo confiadamente, arrogantemente, que fracasaría miserablemente, vergonzosamente, que confirmaría, validaría visión clasista prejuiciada, arraigada de mundo, de que personas de clase baja trabajadora no tienen cultura, no tienen refinamiento, no tienen capacidad intelectual artística necesaria para apreciar, mucho menos para interpretar, crear música clásica, sofisticada, compleja, pero cuando toqué, interpreté, ejecuté Capriccio No. de Paganini magistralmente, impecablemente en violín Stradivarius legendario de 25 millones, su visión completa entera de mundo fue contradicha, refutada dramáticamente, espectacularmente, fue atrapado, capturado en promesa pública vinculante que nunca jamás intentó genuinamente cumplir, seria, porque estaba basada, fundamentada en su posición arrogante, completamente errónea, ridícula. Experiencia extraordinaria, enseñó, demostró múltiples lecciones críticas fundamentales, universales, importantes. Primera lección más importante, fundamental, es que apariencias externas superficiales engañan completamente, dramáticamente, sistemáticamente, rutinariamente. Persona vestida modestamente, humildemente, en vestido simple económico, trabajando voluntariamente como ayudante sin compensación, podría ser graduada con honores de Curtis Institute, podría ser ganadora de segundo lugar en competencia Tchaikovsky, podría poseer talento artístico extraordinario de nivel absolutamente mundial, internacional, comparable, superior a violinistas famosos internacionalmente reconocidos, podría tener historia rica, compleja, fascinante, de logros extraordinarios, de sacrificios nobles, de resiliencia notable. Entonces nunca, jamás, absolutamente nunca juzguen libro por portada externa. Nunca asuman que conocen valor, capacidades, potencial, profundidad de persona basándose única, exclusivamente, superficialmente en apariencia externa, en símbolos materiales ausentes de estatus, en posición laboral, aparente, porque frecuentemente, constantemente, personas más extraordinarias, más talentosas, más valiosas son también más humildes, más modestas, más discretas, mientras personas más arrogantes, más ostentosas, más presumidas frecuentemente tienen menos sustancia real, menos profundidad genuina, respaldando arrogancia vacía. Segunda lección crítica importante es sobre consecuencias inevitables, ineludibles de arrogancia extrema, de clasismo descarado, de crueldad gratuita, innecesaria. Patricio, quien había menospreciado, despreciado, humillado personas de clase trabajadora baja rutinariamente, habitualmente, durante vida entera privilegiada, quien había hecho desafío arrogante, cruel, promesa pública vinculante de matrimonio basándose, fundamentándose en su posición arrogante, completamente errónea de superioridad inherente, innata, terminó siendo humillado público, espectacularmente, dramáticamente frente a 300 testigos respetables, siendo atrapado, capturado en promesa que fue forzado, obligado a cumplir mediante donación extraordinaria de 35 millones, perdiendo respeto social, perdiendo clientes corporativos valiosos, dañando permanentemente reputación personal, profesional, porque arrogancia extrema eventualmente, inevitablemente, inexorablemente resulta en caída, en humillación. Porque realidad objetiva eventualmente siempre contradice, refuta visión distorsionada, arrogante, prejuiciada de mundo basada en suposiciones falsas, en prejuicios clasistas arraigados. Tercera lección fundamental es sobre dignidad inherente, intrínseca, de trabajo honesto, de todas profesiones, de todas posiciones laborales, independiente de prestigio aparente, de remuneración económica, trabajo como profesora modesta de conservatorio público enseñando pacientemente estudiantes principiantes, trabajo como voluntaria no remunerada ayudando a coordinar eventos culturales benéficos. Es trabajo honesto, digno, valioso, significativo, que contribuye positivamente a sociedad, a cultura, a educación de siguiente generación, que merece absolutamente respeto, fundamental, dignidad básica. No menosprecio, no desdén, no humillación. Personas trabajan en posiciones diversas, variadas por razones múltiples, complejas. Necesidad económica, familiar, responsabilidades, obligaciones morales, valores personales, profundos, prioridades conscientemente elegidas, horarios flexibles, permitiendo balancear múltiples responsabilidades, y razones específicas de empleo, de posición laboral, no dicen, determinan absolutamente nada sobre valor inherente intrínseco, sobre educación real, sobre capacidades genuinas, sobre profundidad artística, sobre humanidad fundamental, de persona. Entonces todas personas, independiente de posición laboral, de apariencia, de símbolos externos, merecen exactamente igual respeto. Dignidad, cortesía básica fundamental. Cuarta lección profunda es sobre sacrificio noble, de priorizar valores fundamentales, profundos, sobre ambición personal individual, sobre fama, sobre reconocimiento, sobre riqueza material,
Decisión extraordinariamente difícil, dolorosa, que tomé hace 18 años de pausar, suspender indefinidamente carrera internacional brillante, prometedora como solista, para regresar a México para ayudar familia durante crisis devastadora. Fue sacrificio enorme, monumental, pero fue también decisión correcta, apropiada, moral, dados valores personales profundos, dada responsabilidad moral ineludible hacia padres quien me criaron, educaron, apoyaron incondicionalmente durante toda vida. Entonces no me arrepiento absolutamente de decisión de sacrificio, porque familia es prioridad fundamental, porque responsabilidad hacia seres queridos vulnerables es obligación moral, porque vivir con integridad, con valores sólidos, con prioridades correctas es más importante, significativo que fama, que reconocimiento, que riqueza material, que realización artística puramente individual, egoísta. Quinta lección importante es sobre resiliencia extraordinaria de espíritu humano, de talento artístico que persiste indestructiblemente a pesar de circunstancias adversas difíciles. 18 años completos de trabajar modestamente como profesora, de enseñar pacientemente estudiantes principiantes, de posponer, pausar carrera internacional, de vivir modestamente, frugalmente. No destruyeron, no erosionaron, no borraron décadas de entrenamiento riguroso, de talento artístico excepcional, desarrollado, cultivado durante vida entera, de amor profundo, inextinguible por música clásica que permanecía fundamental, indestructiblemente parte central de identidad, esperando pacientemente, calladamente, oportunidad inesperada de expresarse nuevamente, de florecer, de manifestarse públicamente. Entonces nunca subestimen capacidad humana extraordinaria de mantener, preservar, dignidad, de conservar esencia fundamental de identidad, de mantener talentos, capacidades intactas, funcionando a pesar de circunstancias económicas difíciles, a pesar de sacrificios necesarios, a pesar de años, décadas de aparente invisibilidad, de falta de reconocimiento público, porque talento genuino, porque pasión verdadera, porque arte auténtico persisten indestructiblemente, esperando pacientemente momento apropiado de revelarse, de manifestarse dramáticamente. Sexta lección crítica es sobre poder transformador, redentor, de oportunidades inesperadas, de momentos definitorios que cambian vidas completamente. Momento extraordinario de tocar, interpretar Capriccio de Paganini magistralmente en violín Stradivarius legendario, frente a 300 testigos. Fue momento de redención, de vindicación, de recuperación de identidad artística, que circunstancias difíciles habían forzado suprimir, pausar durante años. Fue momento que transformó, cambió vida completamente, abriendo puertas que habían estado cerradas durante décadas, permitiendo finalmente equilibrio satisfactorio entre responsabilidades familiares y realización artística personal. Entonces mantengan siempre esperanza, fe de que oportunidad inesperada, transformadora, puede surgir, emerger de circunstancias más improbables, imposibles, cuando menos lo esperan. Anticipan que vida puede cambiar, transformarse dramáticamente, completamente, en momento singular, inesperado. Y finalmente, mensaje fundamental final más importante que espero sinceramente, profundamente, que absolutamente todas personas aprendan, interioricen, apliquen consistentemente, de historia extraordinaria es: traten absolutamente todas personas, voluntaria trabajando gratuitamente en evento elegante, profesora modesta de conservatorio público, mesero sirviendo en restaurante, trabajador de limpieza, limpiando oficinas, chofer de Uber, transportando pasajeros, vendedor en tienda, detallista, trabajador de construcción, absolutamente todos sin excepción, independiente completamente de ocupación, de apariencia externa, de clase social, aparente, de símbolos materiales, de estatus, con exactamente, precisamente mismo nivel idéntico de respeto, dignidad, cortesía básica fundamental, que darían, otorgarían a CEO multimillonario, a violinista famoso internacionalmente, a profesor universitario, distinguido, a empresario exitoso, próspero, porque todos, absolutamente todos, seres humanos sin excepción, poseen dignidad inherente, intrínseca, igual, valor humano fundamental, independiente de circunstancias externas temporales. Más importante, crítico, porque nunca saben, conocen realmente, genuinamente quién es persona parada frente a ustedes. Qué educación extraordinaria, qué talentos excepcionales, qué capacidades artísticas, qué historias complejas, fascinantes, qué sacrificios nobles, qué profundidad humana podrían poseer, mantener ocultas discretamente debajo de apariencia externa, modesta, humilde, de uniforme, simple, de vestido, económica, de posición laboral aparentemente humilde. Entonces reserven juicio, traten todos con respeto fundamental, porque cuando tratamos otros con dignidad, con respeto básico, descubrimos frecuentemente, constantemente, que son infinitamente más extraordinarios, más capaces, más talentosos, más valiosos, más interesantes, más profundos de lo que apariencias superficiales externas nunca podrían jamás sugerir, indicar, y mundo se convierte en lugar mucho más rico, más fascinante, más hermoso, más humano, más justo, cuando reconocemos, honramos,
Celebramos, respetamos valor inherente intrínseco, dignidad fundamental, profundidad humana de absolutamente todos, sin excepción, sin distinción arbitraria basada en símbolos externos, artificiales superficiales de estatus, de riqueza, de posición que no determinan, no definen, no miden valor real, genuino, profundo de alma humana, de espíritu, de carácter, de capacidades, de humanidad esencial, fundamental. Historia extraordinaria, inspiradora, instructiva. Conmovedora continuaba siendo contada, recontada, compartida ampliamente años después, durante 2027-2028, más allá sirviendo poderosamente como parábola moderna atemporal universal sobre múltiples temas fundamentales universales, profundamente relevantes, peligros reales devastadores del clasismo arraigado, importancia crítica de humildad genuina, auténtica dignidad inherente intrínseca, de absolutamente todas personas independiente, completamente de circunstancias externas temporales, poder transformador redentor del arte genuino de música extraordinaria, posibilidad real, inspiradora de que personas posean talentos, capacidades extraordinarios ocultos, discretamente valor fundamental, de tratar absolutamente todos con respeto básico, dignidad elemental, justicia poética satisfactoria, de presenciar arrogancia extrema humillada, públicamente espectacularmente esperanza inspiradora de que sacrificios nobles eventualmente sean reconocidos, recompensados, validados de maneras inesperadas extraordinarias. Lecciones universales atemporales que resonaban profundamente poderosamente con audiencias diversas globales, especialmente en sociedades latinoamericanas, donde clasismo arraigado era problema cultural societal profundo, persistente, endémico, donde historia servía, funcionaba como recordatorio, necesario, urgente, poderoso, de que valor humano genuino profundo no deriva, no se determina por símbolos externos, superficiales, artificiales, sino deriva fundamental, esencialmente de carácter, de capacidades, de talentos, de humanidad básica fundamental, que todos compartimos, poseemos inherentemente independiente de circunstancias económicas, de posición social, de apariencia externa, de símbolos materiales, que mundo superficial valora erróneamente excesivamente. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.